Ricardo querido, buenas noches nuevamente y adelante. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Hoy nos acompaña Oscar Laborde, ya ha estado con nosotros, nos ha mostrado su notable conocimiento de la realidad latinoamericana. Yo solamente quería hacer una muy breve introducción para escucharlo a él. Decir que nuestra región realmente rompe todos los que queremos hacer alguna teoría sobre hacia dónde va América Latina. A veces nos ilusionamos, a veces nos defraudamos, hacemos proyecciones, y la verdad que es una región que está en permanente oscilación, en permanente disputa, está muy desestabilizada en todos los sentidos posibles. Estaba pensando los 4 países, entre comillas, más meritorios de nuestra región, es decir, los que están vinculados a la famosa Alianza del Pacífico, ¿no? Los países que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos. México está teniendo en este momento un gobierno que no es un gobierno tradicional, que no es un gobierno exactamente similar al neoliberalismo que desarrollaron en su momento el PRI y el PAN, y que está realmente, es complicadísima la situación de México al lado de Estados Unidos, y al lado, con todos los sectores internos que tiene, pero es evidente que está protagonizando un experimento raro, extraño para lo que era la trayectoria de México en los últimos 35 años. Ecuador, que después de la salida de Correa pasó por esta vuelta hacia el neoliberalismo que protagonizó Lenín Moreno, y que va a elecciones en las que, bueno, ya Oscar también nos ayudó mucho a pensarla, pero donde el elemento indigenista contribuyó indirectamente al triunfo de un banquero neoliberal de la peor especie, como es el que va a gobernar Ecuador. Pero los otros 2 integrantes de la Alianza del Pacífico están en un proceso de desestabilización en relación a la trayectoria histórica que venían llevando, muy sorprendentes. Uno es el caso de Colombia, donde estalló una suerte de revuelta popular, masiva, muy, muy firme, desafiando prácticas represivas muy violentas, y que también en las encuestas recientes ya se ha anunciado que está en punta el candidato progresista. Hasta este momento no podíamos ni siquiera soñar con una posibilidad de ese tipo. Todo se disputaba en el ámbito de la derecha, una derecha más dura, una derecha más blanda, pero de pronto esta situación cambió y creó condiciones nuevas en Colombia. Y lo de Chile, que en la memoria de todos nosotros está tanto el querido gobierno de la Unidad Popular como el desgraciadísimo y larguísimo proceso que ha tenido que sufrir el pueblo de Chile, primero 17 años de dictadura y después un gobierno bipartidista un sistema bipartidista en el cual se fueron alterando la derecha tradicional pinochetista y un espacio de centro que no se atrevió a discutir los fundamentos del modelo chileno, y que en los últimos 2 o 3 años Chile entró en una convulsión absolutamente impresionante, producto de la cual han habido consultas populares masivas, y de esas consultas ha surgido una indeterminación política absolutamente extraordinaria. Para todos los latinoamericanos que sufrimos ese golpe y que nos acostumbramos a lo largo de las décadas, a pensar a Chile como una especie de isla neoliberal de espaldas a nuestra región, enemistada con sus vecinos, cuyo principal tema era comerciar con Estados Unidos, con China, con la Unión Europea, alejada de la región. De pronto esta situación nos sorprende, nos estimula, nos genera un montón de inquietudes, porque aparte el tipo de levantamiento que hay en Chile es sumamente complejo, es sumamente rico,
seguro que está llamado a tener repercusiones regionales muy importantes, y se ha dicho simplemente desde nuestra mirada argentina, nos genera enorme entusiasmo lo de Chile, lo de Colombia, nos genera un aire fresco y nos genera también la sensación de que se rompe el aislamiento en el cual estaba el gobierno argentino hace no mucho tiempo, rodeado de un Brasil gobernado por Bolsonaro, una Bolivia en un golpe cívico, digamos, una situación de encajonamiento regional muy complicado, y bueno, de pronto y en poco tiempo, y sobre todo en el caso chileno, digamos, con una fuerza formidable, bueno, este panorama tan oscuro y tan cerrado empieza a aflojarse, y eso también a nosotros nos genera un estímulo, un entusiasmo y una alegría muy grande. Así que simplemente esto para introducir al que sabe en serio, que es Oscar. Así que muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros y te escuchamos con muchísima atención. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por la exagerada presentación y por la introducción. Lo veo Amado con ropa de deporte. Entiendo que viviendo en Avellaneda debería ser independiente, porque no quiero entrar en provocaciones, pero en general los que vivimos en Avellaneda somos independientes. Es Oscar, una chance. Oscar está en el closet, Amado. No quiere decir la verdad que es de independiente. Sí. No, además, bueno. Edgardo, me estoy mudando a Quilmes justo ahora. Bueno, no. Lo que decía Ricardo, y lo conversamos con Edgardo Moca, digamos, telefónicamente y en la radio. Hay una tentación que siempre tenemos los que intentamos ver la política más allá de sacar reglas a partir de cada elección. Yo, que me encanta estar en esta reunión, estuve con ustedes el jueves que se festejaba el triunfo de Arce y el jueves posterior a que había perdido Arauz. Entonces, ¿qué uno puede sacar de conclusión? Cuando ganó Arce comenzamos una hora imbatible de la revolucionaria, y cuando ganó Lasso entonces nos hundíamos en el liberalismo más completo. No, muchachos, es un momento de disputa. La lógica es la disputa. Y en la disputa se gana y se pierde como nos enseñaron de chiquitos, ¿no? Yo decía la otra vez, si la lucha de clases es la que marca la historia, ¿por qué tendríamos que ganar siempre si es la lucha de clases? Entonces acá la tendencia es la lucha de los pueblos contra las élites dominantes que se asocian con el imperio, como siempre, pero ahora de manera mucho más, por suerte, convulsionada. Entonces, dicho esto, y voy a terminar con esto, arranco con Chile. Chile, en octubre se comienza a luchar y tiene que ver, compañeros, con el triunfo de las PASO en agosto de Alberto Fernández. Yo estuve en enero del año pasado, estuve en las manifestaciones, estuve en Plaza Italia, me leí unos buenos coscorrones, y ahí comprendí incluso en esa plaza de que eso de la lucha pacífica, digamos, no violenta, uno puede no hablar de lucha armada, estamos solamente 444 personas, compañeros discretos. Ahora, a lo carabinero, no le puedo decir, venimos a presentar este documento, señor carabinero, permítame pasar. La lucha fue violenta, no armada, pero la violencia de lucha permitió lo que parecía increíble. En noviembre, lo que parecía increíble, se convoca para intentar paralizar ese movimiento a una reforma de la Constitución. Con una trampa, con el tercio, que lo hemos hablado en este lugar. Con el tercio, que era la condición, tener 2 tercios para hacer cualquier modificación. En la Constitución la derecha creía, una derecha que siempre había sacado el 45%, que teniendo el tercio no iba a correr riesgo que aparecía ninguna propuesta revolucionaria, modificadora o que moviera esa Constitución que tiene como eje la ganancia, el lucro como objetivo. Nada puede hacerse en Chile, de acuerdo a la Constitución, si eso no es sustentable, que todos sabemos que es sustentable, es que dé ganancia. El agua es privada. No, la concesión de la distribución del agua. El agua es privada, el único lugar del mundo. Entonces, ese movimiento lo hizo una juventud que estaba
con una desidia deprimente. Ya aceptaba prácticamente gran parte de la juventud en los años anteriores de que era la desgracia que le había tocado en esta generación, que cuando los pingüinos salieron a la calle se había frustrado y que no tenía dónde mirarse. Y, dicho por ellos, de la misma forma que a nosotros nos contagia la idea de que de esta movilización para Argentina, ellos tuvieron el triunfo de Alberto Fernández, el impulso, ¿no? Y ya dijimos que en esa fecha casualmente empezó a luchar Perú, empezó a luchar Chile y empezó a luchar Ecuador. La lucha, y es un dato muy importante, fue masiva de los jóvenes casi sin partidos y casi en contra de los partidos, incluidos los, comillas, nuestros. Con el cuestionamiento que hubo al establishment, no era solamente a la derecha, había un cuestionamiento a los partidos que incluso gobernaron, y cuando gobernaron ni siquiera intentaron hacer una transformación en la Constitución. La Constitución tuvo 17 reformas parciales, pero claro, estaba la matriz tan cristalizada que no se podía transformar lo principal. Pero bueno, estaba ese tercio como ancla, y lejos de paralizar la movilización, se continuó. Y se logró que se vote a gobernadores. El domingo se votó a constituyente, como sabemos, ahora hablaremos de eso, a gobernadores. La primera vez que en Chile se elegía gobernadores, voto directo. El presidente determinaba, los jefes de región, como ellos le llaman, los gobernadores de las 16 provincias. Esta es la primera vez que se vota. Y se votaba alcaldes. Pero la lucha continuó. ¿Y qué consiguió la lucha? Paridad de género. Parece mentira en ese país, paridad de género. Se logró que las 10 naciones originarias tuvieran 17 de los 155 convencionales. El 12%, que es exactamente la población que se ve a sí misma como originaria. Y había una trampa que era que los independientes tenían que aparentemente terminar en los partidos políticos porque se iba a hacer con la ley antigua. Se logró quebrar la obligación de que fuera en partidos políticos la única manera de expresarse. Lograron que hubiera candidaturas independientes. Y la lucha siguió. Y cuando se consulta cuál de las dos maneras que había para redactar la Constitución, quiénes serían los redactores, los constituyentes, como le gusta decir algunos abogados amigos nuestros, la derecha proponía, el gobierno y parte de los amigos nuestros, los partidos, que fuera mixta, es decir, 50% que eligieran a los senadores y los diputados y 50% que fuera electo directamente. Y eso, el 80% votó que no, que fueran los constituyentes los que le escribieran a decir que se votara todo de una única vez, que no hubiera delegación indirecta. Y había que luchar contra el posibilismo, compañeros, porque había toda una campaña que por suerte no engrupió al pueblo, de que no había que dispersarse, de que había que entrar dentro de los partidos políticos, que los independientes iban a hacer una dispersión absoluta. Y los independientes fueron los que más sacaron. Y había que derrotar también esa idea de que no vayamos tan fuerte con las medidas porque no lo va a permitir el establishment. Y todo eso se rompió con la lucha, no comandada por los partidos políticos. Los partidos políticos en la movilización, en la constituyente y en el futuro de Chile van a ser una parte integrante del movimiento popular hasta que se constituyan nuevas expresiones políticas. Bueno, como decíamos, ganó el apruebo con el 80%, y ahí los resultados. 48 de los 155 constituyentes son independientes, que consiguieron los votos de a uno. Por eso cuando uno dice, hizo una gran elección el profesor tal, sacó el 12%, pero el 12% él solo, contra todo lo demás. 48 independientes, la izquierda dura, la izquierda integrada por el Partido Comunista, uno de los pocos partidos que se salvó del desprecio de la movilización, junto con el Frente Amplio, obtuvo 28 constituyentes. La
la concertación residual, lo que quedaba de la democracia cristiana y lo que quedaba de los socialistas, sacaron 25, con una cosa interesante. Al interior de los restos de la coalición, 3 sacó la democracia cristiana, 20 sacaron los socialistas y 2 fueron independientes que fueron allá adentro. Es decir, incluso al interior de lo que es lista apruebo, ¿no? que la coalición, se sacó más los socialistas que la democracia cristiana. Los indígenas, los 17 indígenas, que representan al 12%, son todos antisistema. Y la derecha sacó 37 constituyentes, muy lejos de los 52 necesarios para obtener ese tercio que evitara cualquier veto. Claro, por supuesto que... Y la derrota del bipartidismo, compañero. El bipartidismo expresado como siempre se dio, un bipartidismo que en la mayoría de las elecciones sacaba el 100% de los votos por el sistema que ellos tenían de desconocer a las minorías, y cuando reconocieron a las minorías sacaba el 85% de los votos. Lo que era la coalición, democracia cristiana más socialista y más comunistas, y la derecha. Ahora juntos sacaron 62 de 155. Juntos sacaron 33%, solamente cuando históricamente sacaban el 85 o el 87%. Entonces queda la condición para poder hacer una transformación en la Constitución. Porque el espíritu de época, además de tener los votos, de tener esos 2 tercios, el espíritu de época va para la transformación. También se votó gobernadores, como decía, y alcaldes. Gobernadores se votó por primera vez. No hubo ninguno que ganara en la primera vuelta, excepto el Frente Partido Comunista, que quedó a un paso de ganar en Valparaíso, uno de los 16 lugares. De los 16 lugares, la derecha solamente salió primero en 1, en 3 ni siquiera entró en la segunda vuelta a la derecha, y la perspectiva es apoyándose uno a otro. La centroizquierda, para llamarlo de alguna manera, que coincide en lo que quedó de la concertación, y la izquierda dura del Partido Comunista y el Frente Amplio, más los independientes, pueden quedarse con 13 aproximadamente gobernaciones de las 16. Las alcaldías también hubo una fuerte representación de los independientes, de los comunistas y del Frente Amplio, y los socialistas que ganaron, incluso hicieron buena elección. En las gobernaciones hicieron campañas muy propias, muy del lugar, no asociándose con las convicciones nacionales. Entonces, ahora hay que ver, entra en una confusión muy grande institucional Chile, porque la Constitución va a terminarse finalmente de redactar y luego de votar dentro de un año, pero en noviembre hay elecciones presidenciales. Perdón la confusión, pero es confusa la cosa. El presidente que ganará en noviembre no se sabe con qué constitución gobernará. Y, por ejemplo, los senadores que se han electo en noviembre, es posible, casi seguro, porque se planteó la mayoría de los constituyentes, que el sistema parlamentario legislativo sea unicameral, que si los senadores pueden ser electos, pero no existir el Senado donde tienen que funcionar. Son 8 años electos los senadores. Esto es el barullo que ha metido, por suerte, compañeros, por suerte, la movilización. Y acá, creo que hablamos la otra vez de Perú, una izquierda rural, una izquierda desconocida, una izquierda no tradicional, y las movilizaciones también le dieron un reto a alguna parte del progresismo, compañero. Era un reto. Porque efectivamente hay mucha del discurso que hubo en Ecuador, que hubo en Chile y que hubo en Perú con Verónica Mendoza. Una cantidad de reivindicaciones para las clases medias acomodadas de las urbes, esencialmente, desconociendo el verdadero pueblo. Castillo es de ese pueblo, un hombre muy básico, un hombre que si es que llega a ganar le va a costar gobernar como le cuesta el debate. Es una expresión de lo más humilde, lo más pobre, lo más relegado, pero es una expresión multitudinaria. Y hablaba Ricardo muy bien de lo sucedido en Ecuador. Yacu Pérez sacó el 19% cuando fue candidato a presidente. Yacu Pérez es el del partido Pachacuti, del partido político de la CONAIE, de los indígenas ecuatorianos. Y llamó a votar nulo
cuando quedó fuera la segunda vuelta. Y el nulo, todos sabemos que es muy difícil para votar nulo, orgánicamente, sacó el 17%. Es decir, una parte del correísmo no pudo interpretar al indigenismo. Tampoco lo hizo el progresismo de Verónica Mendoza. Por suerte, Verónica Mendoza comprendió esa insuficiencia y rápidamente acudió a aliarse con Castillo. Entonces, yo creo, y con Amado lo conversamos mucho, hay que pensar en situaciones de convulsión, compañero. Nosotros no vamos a poder hacer la transformación que soñamos, y no porque nosotros la soñemos, porque el pueblo la necesita, sino realmente pensamos cosas novedosas, como decía Ricardo, pero audaces. Yo voy a decir acá una iconoclastía, ya que estamos entre compañeros. Cuidado con Bukele. ¿Ah? Porque es muy fácil, autoritario, machista. Yo digo, cuidado con Bukele. No, digo, yo tengo la cabeza abierta, no porque obviamente voy a ser bukelista, ni mucho menos. Pero empiezan a haber algunos personajes por derecha y por izquierda fuera del sistema. Y eso a nosotros que somos presos del sistema, que somos víctimas del sistema judicial, del sistema económico, del sistema financiero, de todos los sistemas que hay, es muy difícil romperlo dentro del sistema, compañero. Entonces, para ir terminando, yo creo que, ¿qué es lo que demuestra la posibilidad de competir en Perú? Donde los partidos del sistema están afuera, eso sí es una regla, los partidos del sistema están afuera. Ya vimos o tratamos de explicar por qué ganó en Ecuador la derecha, porque el hecho que se luche, lo que sí que vamos a ganar nosotros, ¿no? El hecho que el neoliberalismo no pueda ser virtuoso popularmente, no quiere decir que automáticamente lo vamos a ganar nosotros. Nosotros vamos a ganar si ponemos los jugadores en cancha, si nos ordenamos, si tenemos unidad y amplitud, si tenemos audacia en las propuestas, no es que se le gana de cualquier manera a la derecha. Ahora, lo que es constante, y yo vuelvo a decir por, digamos, varias veces que estuve en este lugar, lo constante en América Latina no es el avance de la derecha y tampoco, lamentablemente, la seguridad de que vienen procesos populares irreversibles. Lo constante es la lucha de los pueblos contra las medidas neoliberales. ¿Cómo se logra modificar la constitución de Pinochet después de 42 años, con Bachelet presidente, 80% de aprobación? Con la movilización. ¿Con la movilización contra qué? Contra los 30 pesos que aumentó el metro de Santiago, de 800 pesos a 830. Esos 30 pesos, esa lucha contra la medida neoliberal, hizo que una parte luchara contra las medidas, una parte luchara contra el gobierno, otra parte luchara contra el modelo neoliberal y que la lucha de todos hiciera que la Constitución tuviera que revisarse, ¿no? Entonces me parece que hay que prestar mucha atención porque hay una juventud que viene a romper los esquemas. Nosotros debemos estar muy atentos y abrir el paso a eso, pensar con cabeza abierta. Entonces creo que esta consecuencia en la lucha también tiene que ver con todas las pérdidas, compañeros. Voy terminando, ¿no? Porque nosotros dijimos acá, la necesidad de luchar, la justeza de la lucha no es la garantía del resultado, es la causa. Y entonces estas luchas victoriosas fueron luego de muchas luchas que perdimos. Entonces nosotros tenemos la necesidad de luchar. A veces esa lucha contra las neoliberales se transforma en lucha contra los neoliberales y a veces la derecha se ordena más que nosotros. Es así en Chile, es así en Perú, es así en Colombia, compañeros, es todo otro capítulo, no quiero extenderme mucho. Es así, es la juventud la que va contra el sistema, es en Perú, es en Bolivia. Y creo que, bueno, acá también creo que aparece en un chat, la posibilidad de que de la insistencia, digamos, el valor de Lula, que no se fue, que hizo como Amado y como hizo Cristina, no se fue, cuando pudo haberse ido. Hay que estar en las buenas y en las malas. Admiración
Amado, por Lula, por Cristina, por los que se quieran luchar. Porque hay algunos que no pueden irse a otro lado. Tienen que quedarse y tienen que luchar. Entonces, los pueblos respetan, compañero, y eso también tiene que ver con lo de Ecuador, a los que se la aguanta. Y Lula se la aguantó. Claro, 1 año y medio estuvo preso. Y tenía muchísimas tentaciones para irse y poder expresar de por qué lo querían perseguir. Imagínense, Amado se fue Pepín porque dice que lo persiguen, como no podría haberse ido Amado Lula o Cristina. Entonces, a mí me parece que es así, hay que vivir. Yo vivo, y ya termino, con mucha tristeza lo que le pasa a nuestra gente, a nuestro pueblo la estamos pasando mal, la gente la está pasando mal, mucha tristeza. A veces uno, qué sé yo, a veces como generación se queda con esa deuda de decir, bueno, ¿qué hicimos luchando tanto tiempo? Y resulta que la pobreza es cada vez, parece imparable, ¿no? Pero también la alegría de que viene una juventud que viene sin esquemas, que viene a romper los esquemas, que viene sin esquema, y tal vez vayamos en el camino, andando el camino, construyendo lo que viene. Yo creo, sí, ahora termino, hay que esquivarle a las certezas. Las certezas obligatorias a veces son contraproducentes, son negativas. Por ahí no sabemos por dónde va el proceso. Lo que sabemos hacia dónde queremos que vaya y qué es lo que tenemos que poner para ello suceda. Hay que seguir lo de Chile. Hay una posibilidad que haya una primaria presidencial, es evidente por los resultados, que se hiciera algún acuerdo, digamos, mínimo, una parte de lo que fue contra la derecha, ganaría la presidencial. Entonces, es posible que se gane en Perú, es posible que se gane en Brasil, es posible que se gane en Chile, es posible que se pierda en otros lugares. Pero así está la cosa, ¿no? Porque también, insisto, depende de nosotros cómo esa lucha es canalizada en organización, en política y en propuesta electoral. Hasta acá me quedo, Juan. Bueno, muchas gracias, Oscar. En este panorama que abrís, en el cual tocás la cuestión chilena, la cuestión más que chilena, latinoamericana, donde hay, bueno, algunas puntas, hablas de la reforma, de todo este proceso político que apuntó en torno a la reforma de la paridad de género, que rompió, si se quiere, con el bipartidismo histórico, herencia del pinochetismo, y que va a desembocar en la reforma constitucional que, como has dicho, va a tener lugar el próximo año. Hay, dentro de este panorama, hay algunas inquietudes. La primera es, ¿cómo ves vos, si se quiere, este paso del momento instituyente al momento instituido? Es decir, ¿cuál ves vos que va a ser, teniendo en cuenta las elecciones en Chile, qué tipo de configuraciones, de liderazgos políticos ves vos que pueden, si se quiere, romper finalmente, dar por sepultura a estos liderazgos formateados en la esencia pinochetista y que son hijos de todo este proceso de movilización? Asimismo, vos, si ves este tipo de movilización, si se quiere, este esquema de movilización se puede asimilar a nuestro país en condiciones en iguales condiciones de pandemia y de recesión económica. También, si podés asimilar este proceso, si podés tirar algunas puntas en relación a la situación grave que está teniendo Colombia, donde también el origen, en ese caso, es una reforma tributaria fallida, pero que arrastra toda una cuestión socioeconómica de profunda desigualdad y de profunda regresión económica y política. Esas son algunas de las cuestiones que van saliendo para preguntártelas y después, ya ir haciendo entrar en juego al resto de los expositores para dialogar contigo. Los liderazgos tendrán que constituirse, se sabe cuál no estarán. No es solamente un cuestionamiento, yo traté de decir a la derecha, ¿no? Hay un cuestionamiento a todo un sistema político, compañeros, que había una cantidad de parentescos entre los representantes de la derecha y la de la izquierda, no porque está mal casarse con un tipo de derecha, pero que eran muy conspicuos, ¿no? Que efectivamente ignoraban ese Chile profundo. Los liderazgos tendrán que constituirse. Hay que ver cómo se desenvuelve la propia constituyente. La mayoría de los 48 constituyentes independientes no se conocen entre ellos. No se supone que lo del Partido Comunista y el Frente Amplio, estos 28, sí. Ahora, los 48 no se conocen entre ellos. Es decir, ni siquiera sabemos quién podrá ser líder porque
hay que verlos andar. Seguramente va a haber una transformación en el contenido de la Constitución, seguramente. Hay que ver cómo eso luego, ¿no? Digamos, queda la institución, ¿no? Está la Constitución, estará la institución. Eso está por verse. Por ahora lo que es importante es que sean consecuentes con lo que ha votado la gente. El que sea consecuente con lo que ha votado la gente, con la idea de una transformación profunda de la Constitución, podrá continuar. En Colombia también, esencialmente en Colombia lo que se repudia a la gente es el aumento del IVA a los alimentos y la baja que le hacen al sueldo de los jóvenes, que los de menos de 25 años iban a cobrar el 75%. También son cuestiones económicas inicialmente, ¿no? Ahora llega un cuestionamiento al gobierno y demás, ¿no? Es lo que puede ser, digamos, tomable, ejemplificable para acá. Acá está el peronismo, con lo cual eso cambia absolutamente cualquier comparación, pero sí, insisto, hay una tendencia. Cuando hay consecuencia en la lucha, y sí creo que hay que tomar esta idea de poder producir transformaciones, ¿no? Transformaciones. No sé si me olvidé de alguna de las preguntas que me hiciste, pero más o menos por ahí. No, perfecto. Ahora te invito, si querés, a entrar a dialogar con el resto de los expositores y habituales panelistas. El primero de ellos es el profesor Mario Toer, un amigo de la casa. Mario, querido, buenas noches. No sé si me escuchás por ahí. Hola, Juan. Hola a todos. Hola, Oscar. Bueno, fue un gusto escucharte. Creo que es muy apropiado y claro todo lo que señalaste. Yo quería solamente resaltar algunas cosas. Yo creo que es notablemente significativo el terreno que ha abierto Chile para la disputa política. Lo hacen los chilenos, que son los más cultos en todo lo que tiene que ver con las formas y las formalidades y las instituciones. Y han constituido una asamblea constituyente que es, creo yo, la más legítima de la historia del planeta. Entonces, lo que ellos van a empezar a discutir con esa relación de fuerza que vos estuviste mostrando, porque ese porcentaje de independientes, digamos, es decir, claramente va a ser polarizado o convocado por la alianza Partido Comunista Frente Amplio, más los indígenas. Es decir, es notablemente difícil que no pueda ir abriéndose paso, sumado a la convocatoria de la imaginación, que la propia proporción de independientes facilita que se concentre un debate sobre la sociedad que viene, supuestamente para Chile, pero por la naturaleza y las características que asume el proceso, se transforma en una referencia regional desde ya, pero yo creo que planetaria. Es el único escenario absolutamente legítimo y autorizado de cabo a rabo para discutir en qué mundo queremos vivir. No hay ningún tema afuera, y como vos dijiste, todas las trampitas que había imaginado, la derecha le salieron mal. Y va a ser en un periodo donde todo lo progresivo ha ganado gobernaciones, intendencias. Lo de Santiago Centro es notable. Una dirigente comunista, además del Jadwe, digamos, es decir, todo es un cordón de Maipú, Chile Centro, Recoleta, no es la Recoleta de acá, es una Recoleta popular. Es decir, esa presencia, donde además está la sabiduría, porque no es casual que Jadwe vaya primero a las encuestas o dispute el primer lugar en las encuestas como posible candidato a presidente, un hombre del Partido Comunista. No es Jadwe, es una sabiduría acumulada y concentrada por el único partido realmente existente. Los demás son rejuntados para las elecciones.
y que ha inventado un montón de cosas, sí, las ópticas populares, las farmacias populares, hasta las inmobiliarias del pueblo. Digamos, es decir, toda una serie de fórmulas que se han extendido por otras intendencias. Bueno, esa creatividad, que hay quien la postule, hay quien tiene la capacidad del manejo y la experiencia como para desplegarla, es la que va a estar en debate con la legitimidad de ese conglomerado ahí reunido. Esto es único. Tiene una trascendencia que va más allá de las elecciones nacionales presidenciales. Es único. Y yo creo que es invariablemente, nosotros hablamos que nuestro propio conglomerado nuestro aquí pensó en tema de constituyente. ¿Y quién nos dio bola? Pero nadie, o muy pocos. En Chile está instalado como legitimidad absoluta y expectativa absolutamente completa nacional, de arriba abajo. Bueno, ahora sí, el tema constituyente va a tener otra resonancia también afuera de Chile. Y esto creo que nos lleva al mejor de los terrenos, porque nos saca del choque de cuerpo a cuerpo, nos aleja de la guerra, nos lleva al campo de las ideas y al campo de la política. Es el nuestro. Ya el Departamento de Estado abrió un paraguas enorme. Dijo que en Chile, el peligro ahora está en Chile, porque el comunismo quiere subordinar a la nación. Es decir, todo el comunismo que ahora empezó a pasearse de nuevo, nuevamente el fantasma parece que empezó a dar vueltas por ahí, resulta que lo tenemos nuevamente acá del otro lado de los Andes, y lógico que van a empezar a decir, no. Es decir, ya apareció en Madrid, es decir, ahora lógicamente va a aparecer el Santiago de Chile y alrededores, ¿no? Creo que esto le va a dar nuevas características a la índole de la lucha política, porque claro, Colombia está unos pasos atrás, está como quien dice viviendo una especie del año 19 en Chile, están unos pasos atrás. Pero ya hubo también debate de ideas y también hay encuestas y Petro se va por arriba. Este hombre, el otro, el que fue con Fajardo, reconoció públicamente que Petro es el tipo que mejor entiende lo que está pasando en Colombia. Él dijo, ¿para qué voy a pelear y salir segundo lejos? A ver, mejor trato de ser el número 2 de Petro. Ya, es decir, Fajardo reconociendo la aptitud de Petro. Digamos, son todas cosas bastante inusitadas y entonces de vuelta con esta garantía de que el tema de las ideas son las que van a empezar a transitar. A mí me encanta este tema, daría para bastante. Puedo decir, en Ecuador, los ecuatorianos son especialistas en bajar presidentes, recordémoslo. Digamos, es decir, Lasso ya perdió, ya se dividió el frente que lo llevó a la presidencia. Lasso no tiene un puñado, una bancada ridícula para gobernar. No sé qué va a hacer ese buen señor. No quiero estar ahí. Tampoco la va a tener fácil si llega a ganar porque la tiene que pelear el compañero peruano. Eso ya está dicho y no me quiero meter ahí porque son muchas cosas. Pero sí quería decir algo más sobre lo de España que se habló la vez pasada, porque tiene una conexión. Jorge enfatizó algunas cosas, yo estoy más o menos de acuerdo con casi todo lo que él dijo. Quería hacer algunos resaltes nada más. Por suerte él al final recordó y sacó a colación una cena que había tenido con Errejón hace muy poco tiempo. Yo creo que la polémica entre Errejón e Iglesias, desde su arranque, yo aclaro que los conozco bastante a los dos, prácticamente soy amigo, sobre todo con Errejón, porque tengo mucha más afinidad. Bueno, todos sabemos, Errejón se formó al lado de Álvaro García Linera. Y Monedero, el ideólogo principal de Podemos, se formó al lado de Chávez. Bueno, y que
eso es lo que de última estaba expresado. No era un problema de narcisismo, porque si entramos en el narcisismo, digamos, estamos todos, digamos, entramos en la cancha y podemos jugar de arquero, aunque no seamos titulares y hemos formado en el puesto, como le pasó por el coronavirus a River. Cual todos estamos con eso. El tema fue conceptual y Errejón insistió, de lo que se trata es de ir adelante con lo que siente demanda el común de la gente, las mayorías. Tenemos que estar ahí encabezando, y por eso la muchacha esta García Gómez, lo que se llama, digamos, es decir, era la candidata natural para enfrentar a la del PP. Y se encontró con este escenario tan extraño porque Iglesias estaba obligado de ir a Madrid, porque si no iba a Madrid, Podemos no entraba al Parlamento, no llegaba al 5%. Entonces tenía que ir. Y llegó con esa soberbia de decir, bueno, llego yo, síganme a mí. Bueno, después vinieron las elecciones. Más Madrid sacó el doble de votos de Podemos, el doble, y salió en el segundo lugar. Ese también es un dato registrable para el escenario político español, porque, claro, el Partido Socialista perdió votos en parte también con el PP, bueno, están los votos de Ciudadanos, es decir, pero el que se llevó muchos votos del socialismo fue Más Madrid, y que lo transforma a Íñigo Errejón, que tiene una personalidad, algunos de ustedes lo habrán visto, quizás lo vean por internet porque realmente da gusto escucharlo, sus intervenciones en el Parlamento, es un carisma muy especial que lo ha transformado, algo me dijeron de algunas encuestas últimas, en uno de los principales dirigentes políticos de España, ojalá. Pero, digamos, decir, eso también es algo que sucedió en Madrid, donde la izquierda sacó el 42%, es decir, perdió 5%, pero no fue tragedia, fue una victoria importante, sí, por supuesto, y también los favorece en términos relativos. Pero, digamos, es decir, Madrid es como la ciudad de Buenos Aires, tiene sus particularidades. De allí que la situación, digamos, en cuanto al debate de ideas que hoy está instalado en España, que está instalado y que ahora va a instalar, abre la puerta, porque recién se abre la puerta con la instalación de la constituyente, los temas que van a salir sobre la índole de la representación, sobre la índole de la revocabilidad de los mandatos. Imagínense, porque acá además Chile no es Bolivia, no es Perú ni Ecuador. Ahí el tema del feminismo, el tema de género, etcétera, ya están instalados prácticamente como aquí. Y por lo tanto el tema del debate de la índole de la sociedad que queremos vivir para el futuro, no hay tema que se le escape a los chilenos. Y todos se van a dar que hablar. Y los diarios van a tener que registrarlo. Y nosotros tenemos que tener mucha atención también, para saber qué es lo que está pasando allí y qué es lo que podemos aprender y qué es lo que podemos también tomar para nosotros. Eso nomás. Gracias, Mario querido. No sé, Oscar, si querés comentar algo, si no, sigo rotando. No, total acuerdo. Si sabía que estaba presente el profesor y admirado Mario Tober, tal vez me hubiera inhibido de decir alguna cosa, sí, pero sí, no, totalmente de acuerdo y el respeto y la admiración de siempre, Mario. Gracias. Edgardo. Bueno, a mí me parece que tenemos que ser conscientes de que este ciclo de encuentros en los que casi en todas las reuniones ha participado Oscar Laborde, hemos tenido también con Telma Luzán y con otros compañeros, pero Oscar estuvo en algunos momentos clave, nos colocan de frente
frente a una situación. Estas cosas que están pasando pasan en la Argentina también. O sea, nosotros somos parte de esto que está pasando. Algo que siempre lo colocamos en la literatura romántica del movimiento revolucionario, de las izquierdas y del peronismo, ¿no? Pero que nunca lo vivimos con tanta realidad, porque cuando acá surgen los debates sobre las relaciones de fuerza, en general tenemos una tendencia, tenemos un debate ahí, esto se ha convertido en una especie de mito que nos inhibe algunas iniciativas, algunas ideas. Yo tengo mucho desorden, porque se me mezclan muchas cosas. Hay algo que ocurrió en Chile, que es el golpe de gracia a una constancia que las ciencias sociales, por llamarla de alguna manera, que los institutos de la investigación sociológica, politológica, habían dado como una certeza que no merecía más discusiones. En los años 90, al principio de los años 90, Fukuyama le puso letra a esa milonga, le puso el final de la historia, ¿no? Y todos vivimos de alguna manera, más allá de que el final de la historia nos diera un terrible dolor de estómago y un odio impresionante, todos vivimos bajo la influencia de ese diagnóstico, de ese dictamen de autoridad, que además venía del norte, venía de una especie de decisión política que empezó a madurar en los años 70 y en el 90, con la caída del muro, con la desaparición de la Unión Soviética, se hizo realidad. En América Latina es en el único lugar del mundo donde ese diagnóstico no se pudo terminar de asentar nunca. O se asentó, digamos que en los 90 estaba bastante homogéneo, pero duró poco. A mí a veces me cuesta entender cómo entre nosotros y nosotras, los argentinos y argentinas, tenemos una autoimagen de lugar donde no pasa nada, de lugar donde estamos estancados, de lugar donde votamos un gobierno y después tenemos insatisfacciones con el gobierno. Y yo creo que son miradas correctas, valen, pero son miradas parciales y son miradas chiquitas. Nosotros formamos parte del centro de una región que el único dinamismo que existe en la política mundial está en esta región. A mí me produjo mucho impacto la afirmación de Mario respecto de que es la Asamblea Constituyente más democrática de la historia del planeta. Eso, patentalo, Mario, porque si no yo ya el domingo creo que escribo una nota, así que te lo afano con toda impudicia. Es mi especialidad. Después Edgardo Moca dijo, Edgardo Moca le saca cosas a la gente a la que escucha con atención. Es así. Ahí hay algo de siglo XIX, algo de Comuna de París, algo de desorden constituyente, algo de no nos importa nada de nada, toda la parafernalia de la representación. Nosotros con Juan Valerga tenemos una cátedra que habla de los partidos políticos, ¿no? Los partidos, hace 20 años que estamos haciendo, yo por lo menos que estoy haciendo eso. Y después de lo que está ocurriendo, lo que ocurre en Chile, lo que ocurre en Perú, de lo que ocurre en Bolivia, de lo que ocurrió en los primeros años de este siglo en América del Sur, habría que rever todo eso. Yo les puedo asegurar, no me quiero meter porque me voy del tema, pero uno lee un paper sobre partidos políticos, ponele que escribe un español, un italiano, y parece que hablaran de otro mundo, porque nosotros no tenemos eso. Y Chile era la perfección. Chile fue la perfección de la privatización de las cosas, y fue la perfección de la privatización del sentido común. Yo he escuchado, y no voy a hacer nombres por cariño y por respeto, a gente que uno no podría calificar de gente de derecha, gente socialista, con la que mucho tiempo tuve una relación muy dinámica. Hablar un lenguaje
pero que no se distingue en absoluto del lenguaje de la derecha. La izquierda chilena se había replegado en una especie de temática lejana al problema del poder. La izquierda chilena no tenía ninguna afirmación, ningún cuestionamiento del poder de la derecha y del poder neoliberal. La izquierda chilena fue neoliberal. Voy a ser más moderado, más modesto, porque hay sectores de la izquierda que son los sectores de la izquierda a los que mejor le fue en la constituyente, como el caso del Partido Comunista, que no entraron en esa lógica, pero tampoco, hay que decir, para ser honestos con la verdad, no tenían fuerza ni tenían capacidad para desafiar aquello que no llegaron nunca a asimilar ni a resignarse. No se resignaron, pero tampoco encontraron variantes para enfrentar eso con el pueblo. Bueno, en Chile hubo una revolución, o para ser más preciso, en Chile hay una revolución en proceso. Las revoluciones empiezan, se desarrollan y después no se sabe dónde terminan. En la política nada se sabe dónde termina. Pero tranquilamente un historiador que surja en un futuro cercano puede hablar de una revolución con etapas, porque la revolución empezó con los molinetes. La revolución empezó cuando la gente dijo no son 30 pesos, son 30 años. Y ese diagnóstico, el diagnóstico de los 30 años es un diagnóstico preciso, perfecto y revolucionario, porque lo que hubo esos 30 años en Chile fue el gobierno soñado por la derecha, el gobierno soñado por los Estados Unidos, sin la necesidad de tener un matón, un tipo desagradable que los diarios de Europa y de París y qué sé yo lo tildaban de asesino, de criminal. Es decir, una derecha limpia, una derecha pudorosa, una derecha educada y una derecha con un nivel de hegemonía aplastante. Uno salía del aeropuerto de Santiago de Chile y parecía que había entrado en una barriada de Estados Unidos. No sé si a alguno de ustedes les pasó. Está todo escrito en inglés. No hay casi nada que se escriba no digo en mapuche, pero por lo menos en español de mínima, ¿no? Un colonialismo un poco más introducido en nuestro espíritu, digamos. Y eso era Chile. Y Chile, dicho por la propia izquierda chilena, era una especie de buen alumno en América Latina. Todos los países, todos nosotros hemos escuchado cuando se decía, hay que hacer como en Chile. ¿Por qué Argentina no puede hacer lo que hizo Chile? ¿Por qué Argentina no puede tener estabilidad? No puede tener partidos políticos serios que se respetan unos a otros. ¿Cómo no se van a respetar si a ninguno se le ocurre que Chile puede ser distinto a lo que es? Es totalmente lógico que se respete. Unos venden una mercadería, otros venden otro. Acá también lo hemos vivido. Y ese es el núcleo de la ruptura que está protagonizando América Latina. Se terminó el circo de que vamos a la reunión del Congreso y decimos una cosa, a la otra, y atacamos a la oposición o al gobierno según donde estemos. Termina la reunión y nos vamos a comer unos ravioles ahí al boliche que está en la propia sede del Congreso, y ahí charlamos, tomamos vino, somos todos amigos, compartimos negocios, compartimos gustos, estamos todos en el mismo lugar. Eso es una ruptura de un volumen, de una trascendencia impresionante. Y a mí me emociona porque también hay razones de orden autobiográfico que yo no me voy a detener porque si no me puedo pasar hasta la 1 de la mañana hablando y Juan me va a tirar con cualquier cosa. Pero mi generación se incorporó a la política en los años... el momento de la incorporación es el 29 de mayo del 69 con el Cordobazo, pero el gran hecho que nos dio optimismo, que nos convenció de que otra sociedad podía ser posible, ocurrió en Chile en 1970. Y fue un modelo mundial. En Italia, en Francia se discutía el modelo de socialismo por vía democrática que inventó Chile. Y después, quiero saltar porque si me detengo en cada cosa, no termino más. Pero después, ¿qué ocurrió? Ocurrió que a Chile le quebraron la memoria. Yo digo, todavía hoy no veo, por ahí Oscar me corrige, porque yo estoy hablando con insuficiente dato empírico.
Pero yo no veo que, incluso en los momentos de auge de la combatividad de la juventud y del pueblo chileno en la calle, no veo la presencia de la memoria de la unidad popular. No veo en Chile lo que existe en Argentina en relación al peronismo. El peronismo no dejó de ser nunca una identidad popular, más allá de sus vaivenes, incluso de sus felonías, como la de los años 90, no dejó de estar nunca fusionado con la identidad de los más pobres, de los laburantes, de la gente más sencilla. En Chile parecía que habían matado esa memoria y ciertamente no ha renacido en los términos que yo querría que reaparezca. Es decir, yo creo que Chile necesita formar una agrupación que se llame la Chicho Allende, porque ahí estuvo una de las trampas, una de las felonías de la derecha en identificar al proceso chileno, al proceso de Salvador Allende, con su final medio caótico, con el caos que la propia derecha sembró, y entonces una parte del pueblo chileno se acuerda de eso en términos catastróficos. A nosotros también nos hicieron ese jueguito. Una cosa es que yo tenga críticas respecto de la etapa peronista del 73 al 76, pero otra cosa es que yo compre el diagnóstico y la descripción que hizo la derecha de eso y que sirvió en Argentina y en Chile para decir esto no va más. Hay que terminar con esto, aunque nos cueste todo. Aunque le cueste al pueblo chileno que no puede ir al colegio y mucho menos a la universidad sin poner toda la guita que los viejos le pueden dar y se pasen toda la vida pagando las deudas que contrajeron, no comprándose propiedades o ensanchando sus posibilidades, sino estudiando. Estudiar es carísimo en Chile y fue carísimo durante toda la época de este neoliberalismo. En Argentina hemos defendido la universidad pública, la escuela pública. La escuela pública la han golpeado hasta retorcerla, pero todavía resiste. Bueno, el tema es, con esto voy redondeando, en la Argentina podemos aprovechar mucho esto que es algo así que se podría llamar una revolución andina. Porque si uno mira Perú, Bolivia, a Ecuador lo sumo, porque muy bien Oscar hablaba de la enorme contradicción que alberga hoy el Ecuador, ¿no? Pero Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina es el recorrido de la cordillera convertido en un polo, no de triunfos ya asegurados, nada de eso, pero en un polo de inestabilidad política del régimen de dominación que impone Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema acá, porque está tratando de mantener la competencia con China, pero Estados Unidos queda en América. Y Estados Unidos tiene un patio trasero. Históricamente su fuente, su nutriente, la nutriente más directa, más inmediata de poder es América Latina. Y eso lo hizo valer en la historia, y toda la historia de los golpes de Estado y de los genocidios de América Latina tiene que ver con esa condición. Además, los norteamericanos en esta etapa ni siquiera se privan de decir. Viene este señor González del Departamento de Estado y no disimula, dice, mire, yo estoy preocupado por el tema de las vacunas rusas. Yo quiero hablar un poco de la relación de América Latina con China, de América Latina con nosotros. Entonces estamos en un momento, lo de Chile cae como peludo de regalo, porque si en un lugar Estados Unidos no hubiera pensado hace 2 años que iba a tener problemas, era en Chile. Y ahora tiene el principal problema, yo creo que el principal problema que tiene el régimen de dominación imperial hoy es Chile. ¿Por qué? Porque ahí no hay diques de contención, se rompieron los diques de contención. En la Argentina vamos a reconocer que tenemos algunos diques de contención y estamos sufriendo los diques de contención, internos me refiero, ¿no? Lo que los españoles llamarían una casta política que tiene un instinto de preservación y que tiende siempre al conservadorismo. Pero en Chile se rompió, en Chile es una gran incógnita que va a hacer falta seguirlo de cerca porque vamos a aprender mucho. Perdón la extensión, pues no tenía la intención de hablar tanto. Oscar, no sé si querés intervenir. Ahí. Si no. Breve, hubo capciosidad de parte del Partido Socialista de silenciarlo Allende, ¿no? Adrede se hizo el ocultamiento
del pensamiento de Allende. Bueno, se recordaba su gesto, sus últimos días en la moneda, pero lo que hubo una intencionalidad de ocultar la esencia del pensamiento, ¿no? Como decía Edgardo, y Fernando pone, pero nosotros estamos en el frente de todo. Claro, nosotros en el frente de todo estamos con los que piensan diferente que nosotros, compañeros. Yo creo que, por lo menos mi idea, es que hay que trabajar en la unidad y en la amplitud. La unidad es juntar los que piensan como nosotros. La amplitud es los que no piensan como nosotros. Si se pudiera ganar con los que piensan solamente como nosotros, no nos pelearíamos con gente que tenemos duda de cómo piensa. El problema, que lo que resolvió Cristina, es que no alcanzaba a ganar y mucho menos a gobernar. ¿Eso qué quiere decir? Que porque estamos en el gobierno, nosotros no tenemos que movilizar, todo lo contrario. Justamente la amplitud, la heterogeneidad del frente de todos nos obliga a organizarnos y a debatir. Como estaba Néstor, Néstor tenía una gran capacidad y comprendía que el problema de la amplitud es quién conduce. No digo, porque Néstor a mí me dijo, no importa que esté con el hombre lobo, el problema es si vos lo conducís. Entonces, nosotros estamos disputando el rumbo del frente de todos. Bueno, claro, yo me siento más cómodo disputando el rumbo del frente de todos con gente que no piensa como yo, que tratar de organizarlo para el segundo mandato de Macri, ¿no? Pero es una obligación movilizar y polemizar contra los que no piensan como nosotros. Y ustedes, el grupo de ustedes, la agrupación de ustedes, los dirigentes de ustedes, lo hacen y está muy bien. Creo que en América Latina se presenta esta condición en muy pocos lugares, esta idea de tener que pensar el imperio. Por eso a mí los ejemplos europeos a veces me cuesta tomarlos porque nosotros somos nacionales y populares. Eso es en esencia el peronismo, y también, hablando de Perú, es el mariateguismo, y también fue el presidente del Partido Comunista Chileno. La idea de que nosotros tenemos primero una confrontación que es contra el imperio. Por eso yo hablaba lo de Bukele, que tiene que ver que tratemos de sumar todo lo que va en contra del imperio. Al interior de lo nacional, nosotros tenemos que pelear por lo popular. No quiero ser confuso y tampoco quiero alargarme mucho. Es decir, nosotros tenemos en el gobierno una coalición nacional, compañero. Al interior de esa coalición nacional tenemos la necesidad de agrupar lo popular. Ojalá no fuera así, ojalá fuera más épico y más romántico, y en Chile también va a suceder eso, porque estamos en el momento de Mario Tober, tiene un hermoso libro que habla del fulgor, ¿no? El fulgor de la Revolución de Octubre, en ese momento donde todo se ilumina y después, claro, en la luz que produce ese fulgor, después desaparece. Entonces nosotros en Chile estamos en el momento del fulgor, ¿no? Ahora, después hay que ver qué pasa con los constituyentes, hay que ver qué pasa con los partidos, ¿no? Estamos en ese momento extraordinario de ver una expresión luminosa y después viene la vida, y después viene el enemigo, y después viene la derecha, y después vienen las tentaciones, y después en algunos gobiernos populares, iba a decir como el nuestro, pero viene la corrupción. Entonces, nosotros tenemos que comprender que esa idea romántica está muy bien para ilusionar y para empujar, pero después tenemos que ser muy práctico, digamos, ¿no? En eso. Entonces, en Chile hay que ver cómo termina. Lo decía Ricardo muy bien. ¿Hay seguridad que ganamos en Ecuador? No la había. ¿Hay seguridad que ganamos en Perú? No la había. ¿Lula va a ser candidato? Sí, va a ser. ¿Va a ser presidente? Ojalá. ¿Petro va a ser candidato? Y si no lo matan, sí. ¿Lo pueden matar a Petro? Lo pueden matar a Petro, compañero. Hoy el imperio puede perder Colombia, como bien explicaba Mario. Fajardo, que fue el tercero, que si lo hubiera votado a Petro no hubiera estado Iván Duque, y ahí volvemos al tema de vuelta de la unidad y la amplitud. Entonces Fajardo no lo votó a Petro y ganó Iván Duque, el Frente Amplio no votó a los socialistas y ganó Piñera, y así, ¿no? Entonces, a mí me parece que los procesos hay que observarlos y no intentar cristalizar una conclusión, ¿no? Así que, nada, son algunas de las cosas que me despierta esta idea. Y decía, ¿no? De nacional y popular a mí me parece clave porque es lo que nos identifica. Y esta idea de por qué combate, creo que es otra charla o dos charlas más, el tema de la preocupación que tiene Estados Unidos. Bueno, yo intenté explicar que Biden no era peronista.
Como siempre, el imperio, cuando le conviene, agarra al Estado. Porque ellos sí saben cómo sería más virtuoso el capitalismo. Lo que pasa es que ellos no quieren hacer virtuoso el capitalismo, ellos quieren enriquecerse de manera voraz. Ahora, cuando necesitan, porque acá lo que está creciendo es la posibilidad de una China, de una Rusia que articulen con los otros. Y Argentina, perdón que me extendí, tenemos que volver siempre a la idea de ser Argentina con América del Sur, un polo en un mundo multipolar. El mundo, compañero, tiende a a constituirse en polo. ¿Por qué? Porque la pandemia ha acortado las cadenas de producción, ¿no? Un buque se para en el canal de Suez y el comercio mundial pierde $10.000 millones. Entonces, con esta pandemia y con lo que psicológicamente va a dejar, se van a cortar las cadenas de producción. Por eso, Estados Unidos le hace concesión a Canadá y a México para reflotar el acuerdo de libre comercio del norte. China acentúa en su comercio interno y en el acuerdo con Japón, con Vietnam y con Corea, incluso del Sur. Y nosotros tenemos que pensar en nosotros, ¿no? Tal vez siento que me dispersé, pero quería, digamos, aportar algunas cuestiones que se fueron planteando a lo largo de esta interesantísima conversación. Gracias, Oscar. Vos hablaste de Fulgor, es el libro de Mario, que lo tengo acá. A 100 años de la Revolución Rusa, el influjo de un estremecido fulgor, que es un gran libro de Mario Toer, así que estamos en la zona de... ¿Se puede adquirir por cuántos pesos, Juan? Ah, no sé, eso pregúntale al autor. Pregúntale al autor que está... No, yo lo tengo y estuve en la presentación de ese libro. No, es muy bueno, lo recomiendo. Es una lectura indispensable. Silvia, querida... Sí, pueden pedirlo, 300, que es muy poco. No lo digas. Bueno. Agarra la inflación. Hay que poner la dirección donde lo pedimos, Mario, así lo compramos, claro. Aprovechemos ahora. No, yo quería... Sí. Escríbanle a Juan, que Juan me lo pasa después. Ah, perfecto. Yo se los mando. Está muy bien. A una excursión. Está muy bien. No, yo escuchando a los compañeros, me surgían una serie de preguntas que me iba haciendo, o sea, frente a esta exposición que cada uno de ustedes hicieron con tanta riqueza, y no puedo dejar de preguntarnos, de que nos tenemos que preguntar y debatir también es el legado. ¿Cómo hacemos para enamorar nuevamente a nuestros jóvenes de la política, de la participación, de la militancia? Porque en cada uno de los recuerdos y en cada una de las exposiciones, y voy a poner el ejemplo que dio Edgardo, el Cordobazo o el Chile de los 70, éramos jóvenes que nos enamorábamos, éramos jóvenes en esos momentos que nos enamoramos de la política y que hemos continuado hasta ahora. Y la Argentina tiene la tradición de la memoria, y me parece que esto es muy importante, esa memoria, cómo la debatimos, cómo la acercamos, cómo lo podemos llevar a experimentar junto con los compañeros y las compañeras más jóvenes. Entonces, esa memoria y esa necesidad de agrupar lo popular, de juntarnos, que muy bien se planteó acá, no podemos dejar de pensar en hacerlo junto con los jóvenes, o por lo menos de tener esos puentes necesarios, porque, claro, uno se pregunta, uno empezó a militar muy chico, a esa edad que queremos que nuestros jóvenes también se vayan enamorando, pero cambió el mundo, cambiaron las estrategias, cambiaron las formas de comunicarnos, y no es que nosotros vamos a utilizar esas herramientas, pero sí tiene que haber ahí un nexo para que esas revoluciones, como pasó en Chile, como en el mismo Colombia, ¿cómo hacemos para llevarlas adelante? Porque es nuestra responsabilidad, también yo siento esto, que nuestros jóvenes participen cada vez más, tal vez de otra manera que nosotros. Lo dejo planteado, pero me parece que es un tema que también lo tenemos que plantear, ¿no? El enamoramiento de la política justamente como el rol emancipador que se tiene, ¿no? Muchísimas gracias, Silvia, querida, por ese aporte.
quería darle la palabra en este momento a uno de nuestros coordinadores, otro de nuestros coordinadores, mejor dicho, estoy hablando de Pablo Fondevila. Pablo, querido, buenas noches, no sé si me escuchás, ¿bien? Sí, gracias Juan, hola a todas y a todos, buenas noches. Yo voy a hacer algunos comentarios solamente al pie de las buenas exposiciones que acá se han escuchado a propósito de lo que yo llamaría este momento, no sé si es resplandeciente, pero luminoso de América Latina, ¿no? Donde algunas certezas se confirman y algunos problemas que arrastra, si se quiere, el movimiento revolucionario, digamos, por decirlo de alguna forma, en el mundo, enfrenta. Y lo de Chile me hace pensar, y la presentación, los comentarios de Edgardo sobre todo, en cómo es la herencia que recibimos nosotros de la Europa que en un momento determinado decidió que no había alternativa, ¿no? Porque la socialdemocracia europea también tuvo muchas, lo que diríamos nosotros, agachadas, traiciones, giros, pero ya hace mucho tiempo que Blair dijo un buen día que no hay alternativa a la del capitalismo tal cual lo conoció él y lo conocemos nosotros, ¿no? En este punto tan tremendo, tan terrible de lo que llamamos el neoliberalismo, o sea, el capitalismo en una fase extrema de la financiarización de todo, de la vida inclusive. Entonces, me parece a mí que en Chile lo que ocurrió es que lo de Allende fue un poco una singularidad. De alguna manera el Partido Socialista chileno siempre fue, digamos, en términos occidentales o europeos, bastante socialdemócrata. Y los gobiernos y los socialistas que ocuparon el gobierno después de Pinochet efectivamente no quisieron mover las piedras fundamentales que la dictadura pinochetista había clavado o engarzado en Chile. Yo creo que comenté una vez acá y leí un artículo brillante de una periodista chilena que se vino a vivir a la Argentina, a la ciudad de Rosario, y hablaba de una manera increíble, mejor dicho, señalaba que no podía creer vivir en un país donde la educación fuera gratuita, la educación universitaria fuera mayoritariamente gratuita y donde los hospitales no cobraran. Acá Oscar acaba de decir, creo, en el día de hoy, de que Chile es un país donde el agua es privada. Ahora, eso, digamos, atravesó varios gobiernos, digamos, socialdemócratas en Chile sin que se tocara, digamos, las bases fundamentales de ese modelo. Por eso fue tan elogiado por el imperio, por eso fue apoyado, sostenido, casi como un enclave, ¿no? Exhibiéndolo como un ejemplo para toda América Latina. Pero bueno, creo que eso es lo que se ha derrumbado. Lo extraordinario para mí de la experiencia esta chilena de este último año es cómo puede un incidente relativamente menor, como el del boleto estudiantil, transformarse en algo tan espectacular como una convocatoria a la reforma constitucional, donde creo yo que la partidocracia chilena, tanto los socialistas como los neoliberales, acordaron en el Congreso que la convocatoria debía hacerse de modo tal de que se disputara en simultáneo no solamente los cargos para la constituyente, sino también cargos ejecutivos y legislativos. Habrán pensado que metiendo todo en una misma bolsa era mucho más fácil para las estructuras políticas tradicionales o convencionales dominar la situación. Es decir, políticos avesados que ya habían estado en el gobierno y que se volvían a candidatear, seguramente con su propio aparato político tendrían preeminencia en el proceso electoral y de alguna manera influirían también sobre
una constituyente que era la gran esperanza, me parece, del pueblo chileno. Bueno, creo que el pueblo de Chile advirtió de cuál era la maniobra y dio una clase contundente de desprecio y de liquidación virtual en un único acto de la vieja estructura política que reinó tantos años, casi desde la muerte de la instalación del pinochetismo hasta hoy. Así que creo que es un camino extraordinario el que han hecho los chilenos, al que le falta ahora sí encontrar un modo de institucionalizarse, podríamos decir, en realidad de buscar un liderazgo, ¿no? En ese magma tan significativo que han constituido los trabajadores, las mujeres, el pueblo llano, en batalla tras batalla a lo largo de un año. Realmente un ejemplo extraordinario de sacrificio para lograr un objetivo tan importante. No sé si los colombianos podrán repetir una cosa así, porque son movimientos reivindicativos que algunas veces se satisfacen por el hecho de que el gobierno de turno termine volviéndose atrás con las medidas que dispararon la protesta. Pero todavía no ha ocurrido en Colombia. El gobierno colombiano ya se volvió atrás con la medida con el decreto originario, con la propuesta originaria de la reforma fiscal, y ya se ha vuelto atrás también con otras medidas y no logra, sin embargo, callar la protesta. Tiende a reforzar la represión y, sin embargo, tampoco obtiene resultados. Entonces, creo que lo que está para celebrar, en primer lugar, es el hecho de que la vitalidad, diría, del pueblo latinoamericano de buscar persistentemente, como dice Oscar, la lucha, ¿no? La lucha no es poca cosa. El sacrificio, el rebelarse, el no aceptar las condiciones del amo y mucho menos condiciones tan terribles como las que impone el neoliberalismo. De todas maneras, por supuesto, hay muchas cosas por resolver. Yo creo que el ejemplo de Ecuador es un ejemplo para mirar. Ya se ha dicho acá algunas de las causales de la derrota de Arauz. Creo que el propio gobierno el gobierno anterior, digamos, no había, el de Correa refiero, ¿no? No logró entender cuál era el trasfondo de la batalla, de la lucha que el propio movimiento indigenista le planteó a Correa. Así que creo que ahí hay un aprendizaje por hacer. Me parece que otra cosa es el caso de Bolivia, independientemente de si nos parece que Lucho hoy es una versión un tanto desdibujada de lo que fue el gobierno de Evo, pero me parece de que así como, igual que el peronismo, en el caso de Bolivia, el MAS ha aprovechado el poder, porque también es cierto que lo que no se puede hacer con la bayoneta es sentarse encima, como tampoco lo que se puede hacer con el gobierno es no utilizarlo, porque es la herramienta que los movimientos nacionales y populares tienen cuando llegan al gobierno para tratar de cambiar la relación de fuerza, la correlación de fuerzas y también crear en lo posible hitos que no sean fáciles de modificar, sea por el poder económico realmente existente a través de gobiernos débiles, o sea por gobiernos netamente reaccionarios, como fue el macrismo en Argentina. Yo también pienso de que el mundo de hoy es un mundo que también muestra, como muestra América Latina, un escenario bastante más adecuado, digamos, a dar batalla, porque digamos, no es un mundo absolutamente unipolar, eso creo que está claramente, digamos, demostrado. Me parece que si Argentina y los países latinoamericanos hacen una política exterior autónoma, independiente y juegan con los diversos poderes que hoy tienen fuerza internacional, entonces vamos a poder tener mayor capacidad de equilibrio y de estabilidad. Pero desde ya lo digo por nosotros, ¿no? De nuevo, lo que más me preocupa del día de hoy es no desaprovechar que estamos gobernando.
porque me parece que el pueblo da sus batallas y, como se ha dicho en algún momento en estas reuniones también, sin embargo encuentra que la democracia como sistema no termina con distintos colores políticos de darle las respuestas que espera. Así que me parece que para nosotros es también una advertencia, un llamado de atención, una preocupación en la cual esta corriente viene poniéndole mucho empeño en analizar y mucha preocupación para tratar de intervenir antes que sea tarde. Así que nada más, gracias compañeros y compañeras. Gracias, Pablo querido. Quería darle la palabra en este caso a un amigo de la casa, filósofo, ensayista, docente, Rocco Carbone. Rocco, ¿estás por ahí? Bueno, muchas gracias, Juan. Buenas noches a todos y todas. Y buenas noches, Oscar. Y muchas gracias de nuevo por la presentación. Yo he escuchado con mucha atención la presentación que hiciste anoche y también la que hiciste hace un par de semanas. Y quería recordar un par de cosas y luego hacerte un par de preguntas para ver qué opinas vos. Acá se ha hablado mucho del lugar de la juventud, ¿no? Y el lugar de la juventud en la vida política. Y escuchando tu presentación, Oscar, y las presentaciones de los compañeros y las compañeras, recordaba dos grandes discursos. Dos grandes discursos, uno que hizo el Chicho Allende, como dice Mosca, en la UNAM, que creo que se recortaba sobre otro gran discurso que dio otro gran revolucionario argentino y cubano, el Che Guevara. El Chicho Allende, cuando habló en la UNAM, estaba vestido, creo, con un traje blanco, con un saco blanco. Y fue un discurso precioso que decía: en las universidades de mi país, los hijos, y hoy diríamos las hijas también, de campesinos, no pueden acceder a la universidad. En lugar de la revolución y lo que tiene que hacer el gobierno de la Unidad Popular es abrir las puertas de la universidad para que los hijos de campesinos puedan acceder a ella. Y creo que se recortaba sobre otro discurso que dio el Che Guevara, ya ministro de la Revolución, en la Universidad de Santa Clara, ciudad que él había tomado como guerrillero, y a un año de cumplirse la Revolución Cubana, hacía una interpelación a la propia estructura universitaria, ¿no? Y lo decía de manera preciosa, como podía hablar un revolucionario como el Che Guevara, en cuyo discurso resonaban grandes formas del latinoamericanismo, ¿no? Hablaba como argentino, hablaba como latinoamericano por haber transitado América Latina como militante, como viajero y como guerrillero y revolucionario cubano. Y ahí en Santa Clara había pronunciado, creo, a un año de cumplir la revolución, un discurso precioso diciendo: en el artículo primero de esta universidad y en el estatuto que habrá que escribir, esta universidad se tiene que llenar de negro, de amarillo, ¿no? Lo decía con una metafórica preciosa de los colores. Y si la universidad no lo va a poder hacer, el pueblo tiene que romper las puertas de la universidad y tienen que acceder a esta institución los hijos de los negros, los hijos de los amarillos, etc. El lugar de la juventud. ¿Por qué recuerdo estos dos grandes discursos que yo recuerdo muy pobremente? Porque fueron discursos con grandes retóricas. El Chicho Allende en la UNAM frente al aula magna debe haber sido llena de militantes que levantaban sus pancartas, que levantaban sus banderas, y el comandante Guevara en Santa Clara, ¿no? En la Universidad de Santa Clara. Digo, el lugar de la juventud. Vos decías, refiriéndote a Chile, Oscar, que la juventud es una juventud sin esquemas.
Bueno, a mí eso me convence poco, que sea una juventud sin esquemas, porque si fuera una juventud sin esquemas, si aceptáramos eso, deberíamos aceptar que en Chile no hay una sabiduría concentrada, un discurso amasado, una memoria de lucha sintetizada en los partidos. Entonces yo creo que es una juventud que efectivamente tiene esquemas, que son los viejos esquemas o la grande tradiciones de lucha que del fondo de la historia aparecen y ponen en crisis el modelo exitoso neoliberal, como se decía aquí. Entonces, no sé, eso trataría de reverlo, porque no me parece una juventud desesquematizada, sino una juventud que se pone en diálogo con las grandes vibraciones tradicionales de las luchas populares chilenas y latinoamericanas. Eso como primer elemento. Y como segundo elemento, recuperando la conversación, la charla que diste hoy, pero también la charla que diste hace 2 o 3 semanas, donde yo te escuchaba con mucha atención, y vos, si no entiendo mal, diste lo voy a decir mal, diste como una suerte de receta. Una receta que tenía 3 puntos. Y de esa receta, hoy a la noche, recuperaste 2 puntos. Uno de esos 2 puntos efectivamente es la movilización, la lucha callejera, y otro es la unidad y amplitud. Y acá tengo una pregunta, ¿no? Porque me interesa a mí ese concepto, ¿no? Unidad y amplitud en la Argentina con el Frente de Todos. Pero la pregunta que quiero postular acá es la siguiente. ¿Cómo se puede ampliar algo que no existe? Digo, a mí me parece que el Frente de Todos, que ha sido una herramienta electoral importante y que ha cumplido muy bien con su papel, ganarle a Macri, hoy no existe. O, digamos, para decirlo más bondadosamente, me parece que el Frente de Todos tiene solo una expresión, que es la expresión del gobierno. La expresión del gobierno nacional, la expresión gubernamental. Entonces, ¿cómo se puede ampliar unidad y amplitud? ¿Cómo se puede ampliar algo que no existe o que está muy fragilizado? Y luego lo segundo, que es lo más importante, ¿no? La lucha callejera o la movilización, deberíamos decir en la Argentina. A mí me parece que el gobierno del Frente de Todos, el gobierno nacional, no le interesa estimular ni la presencia en la calle, ni la movilización, ni, digamos, a nivel de cuerpos en la calle, porque entendemos que efectivamente eso sería un peligro muy grande de cara a la situación dramática frente a la cual nos pone el COVID, pero tampoco me parece que quiere estimularlo a nivel de discurso, a nivel de una lengua movilizada, la popular, una lengua de la movilización o una lengua de la lucha callejera. En este sentido, la segunda pregunta sería esta, ¿no? ¿Cómo se enamora a una juventud que puede estar en estado de disponibilidad si efectivamente el gobierno no la interpela, no con la presencia de los cuerpos en la calle, sino con un discurso del cual me parece que carecemos? Eso por ahora. Muchas gracias. Bueno, gracias, Rocco. Tal vez en el fragor de la intervención dije lo que no quería. No me parece que la juventud no tenga esquema. Sí me da la impresión que nosotros tampoco tenemos que cargar con la responsabilidad de dejarles un legado a los jóvenes, porque es un movimiento y una continuidad la que hay. Tal vez nosotros exageremos la responsabilidad y la atención que tienen los jóvenes para con nosotros de que le debemos dejar un legado. Yo creo que yo por lo menos me veo y nos veo como una parte integrante de un pueblo y sobre todo de un movimiento popular que luche, que gane y que pierde, y que un pueblo que luchó antes y que luchará después, que yo no luche más. Espero que sea dentro de bastante. Y que sí se va acumulando una memoria, pero no sé si se puede sistematizar y tampoco sé si es homogénea, ¿no?
Y vos fijate, esta necesidad de buscar fórmulas, a nosotros, los 70 nos marcó esencialmente las personas que vos decís que hicieron, en el debate que había entre la izquierda, esencialmente las dos personas que vos decís que hicieron dos discursos extraordinarios. Porque había una confrontación conceptual entre, digamos, el camino chileno hacia el socialismo y lo que hacía y practicaba el Che. ¿No? Entonces vos fíjate qué cosa que nosotros discutíamos entre nosotros y sin embargo esos dos admirables en el recuerdo dirigentes tenían visión y práctica diferentes. ¿No? Lamentablemente ninguna de las dos concepciones pudo imponerse. ¿No? La lucha tomó otros carriles. Ahora, era así. Era identificable qué movimiento, qué partido y qué militante estaba con uno o con el otro. ¿No? Tal vez la lejanía nos haga perder eso. Entonces, creo que efectivamente que hay una subestimación de la juventud. Vi ahí por un Che que pelea por el tema del medio ambiente o el tema de lo que le toca de la educación. Yo creo que nosotros, decía Edgardo, no estamos viendo a los sectores populares, compañeros. Es decir, en los sectores populares, todos los días, esta noche, hay millones de jóvenes, centenares de miles, que están haciendo trabajo voluntario, que están asistiendo al otro, que evitan que la pandemia sea mayor, que intentan optimizar los recursos del Estado. ¿No? Esos movimientos sociales que impiden, insisto, orgánico o no, que impiden que las consecuencias de la pandemia fueran mayor, como pasó en el 2001, que aquella organización lo que evitó eso, que fuera peor la consecuencia. Y esa es la juventud también, no es solamente la juventud que se expresa en las manifestaciones, digamos, de la metrópoli central. Y lo que explotó en Santiago, no sé quién lo relataba, es ese Chile desconocido. Porque había un sistema muy ingenioso donde los carabineros producían como un cerco, pero sin que sea unido. Había como una detención de las poblaciones venían al centro. Entonces nunca llegaban. Por eso no solamente en el aeropuerto parecía que estaba viviendo en un país central, sino incluso en el centro de Santiago. Porque había un mecanismo donde se desalentaba la posibilidad de que llegaran. Y eso explotó, y eso tiene reivindicaciones muy sentidas. Por eso decía que esas reivindicaciones, las que representa el profesor Castillo, la que se representa en muchas barriadas populares, que a veces no es identificada por un progresismo que tiene la exclusividad de otras cosas, ¿no? Entonces, el Frente de Todo es un movimiento que no tiene un líder. Nosotros nos hemos acostumbrado en América Latina en general, y el peronismo en particular, de que los movimientos casi nacen como un líder, no que se gesta el movimiento y en un tiempo se crea el líder. Es una cosa un poco novedosa eso, porque en general todos los movimientos, ni hablar del peronismo, surge, digamos, como desde la necesidad que tiene un líder reconocido por el pueblo, que a partir de eso surge la organización. Así es. Entonces, el Frente de Todo es un movimiento. Yo, la verdad, que discrepo absolutamente que no exista. Yo te insisto, lo que hacen los intendentes locales, lo que hacen los movimientos en los barrios, lo que hace una cantidad de compañeros nuestros en los sindicatos, es el movimiento popular. Claro, es muy difícil de identificar, de visualizar, de cuantificar, de anotar, de sistematizar, seguro. Es el movimiento popular, ¿no? Y entonces, está en debate el liderazgo. Está en debate el liderazgo. Todavía no hemos encontrado una manera. Yo decía, el tercer punto que yo señalaba, te quiero decir que no es una fórmula, sino tal vez sea en mi cabeza esquemática intentar ordenar los pensamientos. Yo decía un tercer elemento, que era la relación de los líderes con los presidentes o con los candidatos, ¿no? Eso fue problemático en Ecuador, fue problemático en Bolivia y es problemático en Argentina. Y en Bolivia, yo, compañero, le quiero decir, hay una situación de mucha confrontación entre Evo y casi todo el gobierno, especialmente con Choquehuanca. Lo digo, digamos, con la admiración
que significa el lo de Evo Morales, lo digo con la admiración que significa lo que hizo Correa. Ahora, la articulación entre Arauz y Correa, sobre todo Choquehuanca y Evo, y nosotros vemos en menor medida entre Cristina y Alberto, es una ecuación que hay que encontrar. Entonces, el Frente de Todos, no sé, que es un movimiento que yo creo que lo siento, lo veo, lo percibo, digamos, esto mismo que estamos haciendo ahora. ¿Qué hacemos el jueves esta noche sino ser preocupados militantes del Frente de Todos? ¿No? Alarmados, preocupados, a veces entusiastas. Eso es el frente de Todos. Claro, intentar canalizarlo en una cosa esquemática es muy difícil. Ni siquiera en el esquema tradicional que tenía el movimiento popular, donde el peronismo era factuto y siempre tenía un líder, ¿no? A veces ese líder nos gustaba más, a veces el líder nos gustaba menos. Pero el ordenador era que se armaba desde el líder, ¿no? Digamos, fue Perón, luego fue el menemismo. Cuando estaba en el gobierno lo ordenaba desde. Y por supuesto fue Néstor y luego Cristina. Eso no está sucediendo. Eso no es ni para alarmarse, ni para alegrarse, ni pensar que surge un nuevo momento. Es la consecuencia de cómo se dieron los procesos. Yo soy muy adherente a esa idea que los procesos resultan en la puja de intereses que son contrapuestos. Incluso al interior de nuestro movimiento. El resultado de lo que será el Frente de Todos es una puja que habrá entre nosotros que nadie tiene la garantía, como decía Gardo, de la política de cómo resultará. Entonces, para mí, el Frente de Todos tiene una cantidad, digamos, muy arraigada, muy sentida, y que, si hubiera necesidad, saldría claramente a defender, aún arreglándose con la pandemia. Bueno, tendremos que encontrar la manera de polemizar de otra manera. Yo he hablado mucho con Amado. Yo siento que hay que organizarse, es decir, que nadie nos convoca a organizarnos. Por suerte, por ahora nadie nos reprime si nos organizamos. No sé si sucederá en un tiempo, y lo que hay que buscar la manera es al interior de esta novedad que es el Frente de Todos, de un movimiento que no tiene un líder claro, ¿no? Que no tiene un líder indiscutido, que tiene, bueno, por supuesto, para muchos de nosotros, lo de Cristina es descollante, ¿no? Pero ella no se propone organizar. No digo, es todo un tema, no quiero meter más polémica todavía, pero ¿por qué no hay cristinismo? Porque Cristina no propone cristinismo. Hay kirchnerismo y al interior del kirchnerismo hay diferentes agrupaciones. Yo creo que nosotros debemos tratar de agruparnos como corresponde en cualquier movimiento por afinidad ideológica. Esa es la historia. Siempre hubo dos CGT, siempre tuvo la tendencia, digamos, la tendencia revolucionaria contra el sentido. La historia de nuestro movimiento popular fueron confrontaciones, no convivencia pacífica. La convivencia, si nosotros nos alarmamos por lo que pasa ahora, hay que recordar lo que pasó en los 70, que por diferencia de ideas había confrontaciones armadas. Bueno, habrá que ver este momento, ¿no? Y no quiero simplificar, y con esto termino diciendo que entonces no hay fórmula, pero bueno, sí me parece esta idea de pelear contra el neoliberalismo y organizar movimientos que puedan a su interior expresar todo lo que contiene, aún con sus diferencias. ¿Cómo enamorar? Es un momento difícil de los gobiernos, ¿no? Yo creo que, y no por atenuar la responsabilidad que puede tener Alberto y su equipo, pero hay que ver, compañero, cómo están el resto de los presidentes, ¿no? Los de derecha e incluso hasta los populares de México, digo, el de Bolivia. Bueno, ¿cómo le va a Iván Duque? ¿Cómo le va a Piñera? ¿Cómo le fue a Yanine Áñez? Es un momento muy difícil. ¿Quién puede estar enamorado en este momento de un gobierno efectivamente en pandemia? Cuando es natural. Cuando es natural que baja el comercio, baja la producción, es muy difícil recuperar salario, trágicamente, en esta situación económica. Sobre todo con la deuda que nos dejó. Y digo, y no sé, ustedes algunos me conocen, no trato de justificar para nada los errores propios graves que comete este gobierno. Pero sí trato de interpretar que las cosas son como son, ¿no? No sé, Rocco, si te contesté, pero bueno, eso es lo que siento. Y me gusta mucho que a veces en este ámbito trato de decir lo que pienso, a veces sin mucho filtro. Rocco, si querés, si no, te doy Amado, así no cerrando.
No, muchas gracias, Oscar. Que siga Amado. La seguimos. Gracias. Nuestro representante de México en la corriente 18 de mayo está por ahí. Bueno, ¿cómo andan? Muy buenas noches. Y bueno, anduvimos dando vueltas mucho de lo internacional a lo local, pero como señaló Ricardo en el comienzo, ¿no? Esto hace que podamos mirar cómo ir llevando adelante la acción política acá. Y primero quería agregar algunos datos de México. El presidente acaba de cambiar al presidente de la Corte, extenderle su mandato por 2 años para que esté hasta el final de su gobierno. Porque ven una situación de disputa y va a necesitar que la justicia no juegue en contra. Entonces es una cuestión que acaba de suceder. Y entonces este movimiento andino que proponía como nombre Edgardo, podemos pensar que se extiende un poco más, lo cual hace que el momento sea más interesante aún y alimente más expectativas de acción para nuestra fuerza política, que obviamente excede holgadamente al gobierno. Nosotros no nos podemos quedar echándole la culpa al gobierno de que nos pasa lo que nos pasa. Por supuesto que podemos solicitar, acompañar, pedir, debatir acciones respecto del gobierno, pero nosotros estamos obligados a conformar una fuerza política que esté dispuesta a generar organización popular. Y eso tiene que ver con el ida y vuelta del gobierno. Entonces, para ir de lo internacional a lo local, yo creo que esta semana han pasado 2 cosas positivas en el gobierno o en la vida argentina. Una me parece que tiene más que ver con aquellas cosas que prestamos atención quienes estamos en el ruedo político permanente, y otra me parece que tiene más que ver con lo que de manera equivocada se dice los temas que le importan a la gente. Porque yo estoy convencido que los dos confluyen, que los dos tienen que ver, que uno no puede solucionarse sin el otro. Y me estoy refiriendo a cosas tan disímiles como lo que pasó con Pepín y la decisión que tomó el presidente con el tema de la carne. Creo que si bien parece que son cosas que van por lados separados, apuntan al núcleo de la cuestión, que es el modelo económico que ha quedado instaurado en Argentina. Que uno podría decir, bueno, está instaurado desde 1853, o podría decir desde que la revolución fusiladora por un bando militar eliminó la Constitución del 49. Y la reforma constitucional del 94 ni siquiera hizo una mención sobre la Constitución del 49. Así que miren, si hay un régimen instalado que es neoliberal, que atraviesa al conjunto de la dirigencia, que tiene que ver con los resultados económicos y sociales que hemos tenido, salvo los 12 años de Néstor y Cristina. Entonces me parece que este núcleo de ideas es importante. Y entonces pedimos tanto al gobierno, y algunos venimos hablando del tema precios hace mucho, diciendo que el Ministerio de Economía no prestaba atención a esta situación, que es central. Bueno, el presidente volvió de su viaje de Europa y tomó una medida drástica, que me parece que son el tipo de medidas que hay que tomar, aún pensando que a la larga no es lo único que hay que hacer. Pero bueno, el presidente tomó una medida drástica para ordenar una situación que estaba totalmente desbocada. Entonces, me parece que el gobierno pone el foco en algo que hay que ponerlo y actúa. Tiene 30 días para ordenar, para organizar, para acomodar, para hacerse fuerte.
a partir de esa medida. Y a mí me llena de expectativas hacia adelante. Claro, nos gustaría que sea más orgánico, más dentro de un programa, no de un plan, pero sí de un programa. Bueno, es lo que es. Y me parece que es un cambio que tenemos que alentar y apoyar y militar. Porque si nosotros acompañamos este tipo de cuestiones, puede ser que se vayan reproduciendo y que vayan articulándose. Porque siempre lo más fácil es quejarse de lo que no hay. Y me parece que esto que ha hecho el presidente es importante, y además es importante en términos del viaje que hizo el presidente. Porque el presidente viajó a juntar voluntades para modificar la negociación con el fondo. Y creo que esto es muy auspicioso. Él, con cada una de las reuniones que tuvo, planteó el tema y lo hizo público. Entonces me parece que ahí tenemos un punto muy importante de política, alrededor del cual hacer pie. Como sigo creyendo que tenemos que hacer pie alrededor de los 90 días de concesión precaria, por decirlo de alguna manera, en el tema del río Paraná. Es tiempo para salir a hablar de esto fuerte, para que cuando el gobierno dentro de 90 días tenga que tomar una decisión, o cuando la va pensando en el mientras tanto, sepa que hay un pueblo y hay dirigentes que estamos dispuestos a acompañar fuerte una decisión en el tema del río Paraná y la red navegable y de puertos de la República Argentina. Entonces ahí un conjunto de cosas. El otro conjunto de cosas es el tema Pepín, que muestra varias cosas, ¿no? Ninguna compañera, ningún compañero mío, nuestro, se fue del país. Y les aseguro que hubo propuestas de todo tipo. Ninguna ni ninguno se fue. Y eso nos tiene que llenar de orgullo, porque quiere decir que sabemos lo que estamos enfrentando y sabemos y somos responsables de todo lo que hemos hecho y de todo lo que no hemos hecho. Ahora, fíjense lo que pasa, ¿no? Ni el virrey de Sobremonte salió rajando así. Este hombre es una rata. Es una rata porque se rajó, es una rata porque está metiendo todos los días un papelito nuevo para ver cómo se puede quedar en Uruguay, que se entrega, que no se entrega, que el habeas corpus, que el pedido de... Y pone en juego la relación internacional entre dos países como Uruguay y Argentina. Ni eso les importa. Ese es el nivel de compromiso político. Y esto no se ha dicho. Yo creo que hay que decirlo. Hay que decirlo para que también en Uruguay se sepa lo que está en juego, ¿no? Esta gente pone en juego la relación bilateral sin importarle un pito de lo que se afanaron, de lo que apretaron, de lo que persiguieron. No les importa nada. Nada les importa. Salvo, acá ponen cagar todos, y claro. Entonces este tipo, que es un prófugo, por una indagatoria, dicen los que enseñan derecho, seguramente está el profe por ahí, y a mí me da cosa hablar de derecho, que el primer acto de defensa es una indagatoria. Bueno, este tipo no quiere ni su primer acto de defensa. ¿Será porque sabe lo que hicieron ellos con el sistema judicial? ¿Será porque es impresentable lo que tiene para decir? ¿Será porque no le da el cuero, ya sin el poder, el manejo del Estado, para seguir apretando jueces y fiscales? ¿Será porque es muy duro decir que usó el Poder Judicial para robarle una empresa a dos personas, como hacía la dictadura cívico-militar, no solo con el Poder Judicial? Bueno, por ahora no tenemos chance de escuchar todo esto, ¿no? Pero a mí me llama la atención la desbandada, porque una persona que se ha dedicado a apretar, que tiene experiencia,
¿cómo hace esta jugada tonta hacia loca sin tener cerrado cómo seguía, ¿no? Cuando escuchamos lo que algunos referentes, inclusive el expresidente, no han avalado su conducta. Así que me parece que es un hecho lamentable, vergonzoso, pero a la vez auspicioso, porque va a seguir quedando al descubierto lo que pasó en esos 4 años. Va a seguir quedando al descubierto todo lo que está quedando al descubierto también en la causa de Loma de Zamora respecto al espionaje, que creo que ya ni es más de Loma de Zamora porque lograron llevársela a Comodoro Pi. Pero además, toda la sociedad argentina ya sabe que es culpable. Ya sabe que es culpable. Culo sucio, le decían cuando yo era chico. Entonces me parece que estas dos cosas, disímiles, pero son demostrativas que el poder económico, que es el que hace la Constitución real, aquella que rige nuestras vidas todos los días, que muchas veces convierte en letra muerta a la Constitución escrita, va a tener un freno institucional, con ya sí el poder institucional, el poder que eligió el pueblo, tomando decisiones importantes para que podamos seguir construyendo una patria libre, justa y soberana. Y de eso se trata. De eso se trata. Y no hay operación ridícula o no ridícula, grave o no grave, que nos vaya a hacer callar a ninguna de nosotras y nosotros, que nos vaya a hacer rajarnos del país ni escondernos. Así que bueno, siendo ya esta hora, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Amado. Bueno, para ir cerrando el encuentro de hoy, quería en primer lugar agradecerle a Oscar por su participación, una nueva participación en la charla de hoy. El gusto impresionante, Oscar. Inconmensurable de siempre de poder contar con él. Esperemos que obviamente no sea la última y además está invitado en todos los encuentros venideros. Bueno, quería también saludar a los compañeros que han participado, también a aquellos que, bueno, por distintos motivos se han sumado pero no han podido participar: Natalia Salvo, José Mazzoni, Ibarra, Américo Cristófalo, en fin. Quería, bueno, saludarlos a todos y a todas. Bueno, reforzar el saludo para el querido compañero Horacio González, que bueno, esperemos que sea solamente un mal recuerdo de esta experiencia del COVID, y bueno, saludarlos a todos y a todas nuevamente, y bueno, será hasta el próximo jueves. Saludos, compañeros, hasta la próxima.